¿qué pasa con esto? Que yo, por lo menos nosotras, y se viene sintiendo como de una necesidad de pasar de vivir desde desde lo individual a vivir más desde lo colectivo, desde una conciencia más en sociedad, más universal, más mundial. Y bueno, yo se lo propuse a las chicas porque hace ratos como que me viene resonando mucho eso, ¿no? De cómo es muy limitante vivir solo desde lo individual o desde el entorno así como lo que toco, y todas las cosas que vienen pasando hace siempre, ¿no? Hace años, pero bueno, quizás este último año se reforzó mucho más. Como que en un punto siento que nos impulsan o nos piden que ampliemos esa conciencia a algo más colectivo. Y bueno, cuando Jessie, la maga interior, hizo el vivo para mandar luz, amor y agua, lluvia a la Patagonia por los juegos, es como que ahí me surgió más como lo de hacer un vivo y charlar de esto, porque es como también abordar el tema del el poder de nosotros como sociedad y como colectivo cuando enfocamos la intención en algo, ya sea amoroso o no amoroso. Así que bueno, la invitación a charlar un poco de eso, desde nuestros puntos de vista, desde cómo nosotros trabajamos, y obviamente a los presentes también que puedan reflexionar con nosotras, y si quieren lo comparten muchísimo mejor. Como siempre decimos, ¿no? Es como una charla que podríamos tener nosotras cuando tomamos mates y lo hacemos público nomás. Así que siéntanse libres, acá no hay verdades, acá es solo reflexionar y estamos compartiendo cada una desde la conciencia que también tiene, que en ciertos puntos siempre está limitada, pero está en vías de expansión, y para eso también hacemos estas charlas, para seguir expandiendo y quizás ver algún puntito de vista diferente que les podamos llegar a aportar, o ustedes a nosotros. Bueno, las presento para los que no las conocen, a Ani, de Ani Yoga, y a la maga interior, Jessie. Si quieren, preséntense, por favor. Yo soy Jessie, tengo un Instagram que se llama La Maga Interior, en donde comparto básicamente mi evolución, mi camino espiritual y todo lo que voy aprendiendo por experiencia, las herramientas y todo el conocimiento que voy adquiriendo. Quiero compartirlo, entonces creé esa plataforma para que les llegue a ustedes, y en medida que yo voy evolucionando, también ese Instagram va evolucionando conmigo. Uh-huh. Así que, bueno, nada, y con Maggie y Ani somos amigas, nos conocemos de toda la vida, así que es un placer seguir en este camino, que hayamos evolucionado para el mismo lado, me pone muy, muy contenta. Así es, sí. Y bueno, Anu. Y Ani. Hay un problema con el nombre. Sí, porque me dicen de muchas maneras. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, yo soy instructora de yoga, o estoy en ese camino, así que la cuenta mía básicamente es de yoga, pero también un poco transmitir un poco de todas estas cosas, como lo que vamos a hablar ahora, de cómo conectar con nuestra energía, bueno, un montón de conocimientos que tienen que ver no solo con el mundo de yoga, sino también con todo lo que eso involucra también, ¿no? A nivel de espiritualidad, por así decirlo. Y también como siempre decimos con las chicas, esta cuestión de volver al ser espiritual y todas estas prácticas que nos llevan a eso. Así que eso también va a estar en mi cuenta. Bien. Bueno, y yo también comparto mi proceso y mi evolución a través de la astrología, especialmente también del tarot. Y lo mismo, o sea, todo en un proceso reflexivo constante que, bueno, nos lleva a juntarnos en este tipo de vivos a compartir. Así que, bueno, no sé si quieren empezar ya. Dale. A charlar un poco. Me parece muy bien. Bueno. 11 y 11, chicas, sincronicidad. El 11, nos persigue el 11. Esto porque me retrasé, ¿vieron? Por algo. Por algo todo es perfecto, todo es perfecto. Todo es perfecto, como dice Jessie, sí, así es. Bueno, la conciencia colectiva, la conciencia universal, ¿qué es? ¿Qué entendemos nosotras por conciencia universal? Bueno, yo no soy así muy estudiosa del tema, así que comparto todo desde la intuición, ¿no? Para mí, o sea, tiene que ver con eso de
obviamente nosotros en el plano material y desde nuestra vivencia, experiencias más básicas, por decirlo así, nos sentimos separados de todo, ¿no? O sea, sentimos que yo no soy la persona que tengo al lado, no soy la silla, no soy, o sea, es una forma obviamente de vivir la vida que es necesaria para nuestras vivencias diarias, pero en otro nivel más, no sé si elevado, pero en otro plano de entendimiento o de experiencia, hay una realidad que es que estamos todos conectados y todos somos parte de lo mismo. Entonces, en ese parte de lo mismo, la conciencia, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, están todas conectadas e interrelacionadas. Y bueno, eso obviamente se ve en ejemplos muy claros a nivel concreto, como cuando alguien entra en pánico, que todos entramos en pánico, o cuando estamos expresando una vibración más amorosa o más alegre, más de confianza, que también se contagia. O sea, eso a nivel diario lo podemos ver sin ir a ejemplos grandes, vamos a un grupo de amigos, ¿no? Cuando nos juntamos a charlar. Entonces, la pregunta y la reflexión en cuanto a eso, ¿cuál es nuestro poder y nuestra responsabilidad también como sociedad, como personas, como individuos, en hacer uso de eso y acercarnos a eso? Se nos fue Jessie. De cómo nosotros podíamos accionar sobre esto de la energía colectiva, pero me parece interesante, antes de abordar a qué cosas podemos hacer nosotros, por ahí ampliar un poco más con respecto a eso que estabas mencionando recién. Bien, lo que yo quería comentar, que con Jessie lo hemos hablado mucho esto también, por eso estaba bueno que ella pudiera también decirlo, era esto de que somos una conciencia que está como, vamos a decir, una misma energía que está dividida en 1.000.000 de partes, por así decirlo, que vendríamos a ser nosotros, viviendo distintas experiencias. Esto que decías vos antes de... se fue Jessie. Ahí le invito de vuelta. Eso que decías vos de la separación es por esta cuestión también de que nosotros encarnamos en distintos seres para vivir las distintas experiencias pero en realidad pertenecemos todos a este universo, a este Dios, a esta energía, como lo quieras llamar. Hoy justamente hacía una meditación a la mañana y me quedó mucho la frase del campo unificado, ¿no? O sea, que en realidad somos... Eso así deberíamos sentirnos, como un todo, pero como decías vos, las experiencias diarias o esta materialidad nos hace sentir separados de todo, de absolutamente todo, y en realidad en nuestra esencia es energía y todo está compuesto por energía, absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces ahí es cuando comprendemos eso. Sí, lo que estábamos hablando... antes de pasar a cómo accionar para elevar nuestra frecuencia o para sentirnos más unidos y demás, primero en entender un poquito más acerca de por qué surge esta cosa de que nos sentimos separados. Yo mencionaba esto de que somos un fractal de esa unidad, pero que en realidad todos correspondemos, o sea, todos somos partes de lo mismo, y estaba mencionando acerca del término del campo unificado y cómo en realidad... nada, deberíamos vernos como eso, y también de cómo estamos formados todos por energía y cómo también eso mismo nos cuesta entender que somos lo mismo, sino que siempre nos vemos como algo diferente, que eso también lo mencionaba Maggie al principio. Entonces, ese era el pie para que después vos si querías agregar algo respecto a eso. No, concuerdo totalmente. Yo creo que para empezar a entendernos como un colectivo, desde una perspectiva nueva, obviamente, es empezar a entendernos desde un lugar no material, ¿no? Desde un lugar energético. Es empezar a entender que en realidad todo es energía en diferentes frecuencias e incluso la materia, lo que toco, siento con los 5 sentidos, también es energía en una frecuencia más densa. Entonces, a partir de allí, vamos a empezar a poder abrir nuestra mente hacia cuestiones como mis pensamientos, mis emociones también emiten una frecuencia y desde allí voy a estar manifestando mi realidad y por consiguiente
aportando una frecuencia en particular a esa conciencia que es colectiva, como decía Ani, esta cuestión del campo unificado. Entonces, también entender que todos los seres, e incluso la madre tierra, tiene una frecuencia y emiten una vibración. Exacto. Entonces, estar en coherencia con la madre tierra y respetar a todos los seres también es aportar de un lado mucho más amoroso a esa conciencia colectiva. Y empezar a abrirnos a la idea, como bien dice Ani, y sacando, ¿no?, la parte religiosa, o sea, es simplemente abrirse realmente a entender que hay una inteligencia superior, pero no en el sentido de que nosotros, para que nos sintamos inferiores. En realidad esa inteligencia superior está dentro de nosotros, pero tenemos que empezar a acceder a ella. Es esa inteligencia divina donde no hay limitaciones de una mente racional, ¿no? Entonces, empezar a abrirse a la idea de que hay un campo donde las posibilidades son infinitas y donde la perspectiva es mucho más amplia para resolver cuestiones mundanas. Creo que eso es un buen punto de partida, empezar a abrirse de mente y de corazón a estos nuevos conceptos y poquito a poco vamos a ir integrándolos y las cosas van como tomando su lugar adentro nuestro sin pensarlo tanto, ¿no? Porque hay veces que queda como medio abstracto toda esta cuestión de la energía, de una mente superior y todas estas cuestiones. Es que si lo tratamos de entender con la mente, nos queda media limitada, porque es algo que no es lógico, es algo que se percibe y ahí es cuando uno conecta más o menos con ese ser superior, su alma, como le llamen, que es algo que no es lógico, no se puede entender ni procesar lógicamente. Entonces, obviamente puede costar, especialmente si somos muy mentales y tratamos de meternos a eso lógicamente, va a costar mucho, porque es algo que se siente y que va más allá de la mente. Es algo súper abstracto, impalpable. Entonces, la mente en ese sentido puede llegar a ser un limitante. Por eso, una de las patas, creo, es como entender que la mente no es lo único, no es lo que rige todo. Si vemos quizás en la historia o la historia cercana, por lo menos, todo lo que es la mente, la lógica, la inteligencia, ay, sos inteligente, es como que se valora mucho y parecería como que toda la vida pasa por eso, o gran parte de la vida pasa por la inteligencia, y sin embargo en algunas cuestiones nos limita bastante. No estoy hablando de que hay que desechar la mente ni nada, nada que ver, es todo un conjunto de cosas, pero que en algunas cuestiones sí hay que recurrir más a esa parte nuestra misteriosa, impalpable, que no se ve, que se siente, esa resonancia que nos hace entrar en justamente vibración y resonancia con todo el resto, ¿no? En este sentido, si lo bajamos a la astrología, estaríamos hablando de Piscis, que, bueno, siempre se dice es un signo del que no se puede hablar, no se puede poner en palabras, porque Piscis no es palabra, pero bueno, obviamente nuestra forma de comunicar ahora más cercana es la palabra. Y tiene que ver con esto. Piscis nos trae esa información de que todos somos uno, de que no hay límites entre vos y yo, aunque yo y Anu y Jessy estemos en diferentes partes del país y a través de una compu, y los que nos están viendo, o sea, todos estamos haciendo lo mismo, estamos intercambiando energía en este momento, por más lejos que estemos, digamos, en tiempo y espacio, y realmente no hay límites. Y de hecho eso... Por ejemplo, cuando alguien dice algo por la tele y a uno le genera algo, le genera angustia, o le genera felicidad, o lo que sea que le genere, también es una muestra de eso. Entonces, vemos, a partir de lo material y concreto que estoy experimentando, me acerco a una dimensión más espiritual, más de resonancia, que no puedo poner en palabras. ¿Entiende más o menos la idea? Sí. Y bueno, eso... Sí, totalmente. Y entra mucho ahí, para entenderlo de la astrología, la energía de Piscis, que es una energía también muy amorosa, que es también lo que queremos hablar, y muy empática, porque obviamente si uno se siente parte de todo y no pierde un poco ese límite de yo soy un individuo que, o sea, me tengo que defender contra el otro, no. El otro también está viviendo una experiencia y estoy en un planeta que también vibra y tiene vida, entonces
la empatía ahí sale sola, y a través de la empatía y el amor por todo eso, es como que se accede a otro plano, digamos, a otra forma de experiencia, que, bueno, como decía, hoy en día me parece que un poco se está empujando a cada vez más a eso, en una parte, ¿no? Ay, perdón. No, anda. Yo quería mencionar algo que leí cuando estaba como anotándome un par de cosas para este vivo. Leí que una de las formas que uno tiene para mantener su frecuencia elevada era ser amable. Y lo voy a relacionar con lo que estaba diciendo Maggie, ¿no? Recién con respecto... Aguante Piscis, dice. Preferencias no. Y él no es pisciano igual, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Nada, y esta cosa de la amabilidad, como decías vos recién, de la empatía, de ser amable, hace que nosotros podamos entender al otro, comprender, escuchar, etcétera, y eso hace que también aparezca una cosita muy linda que es el ayudar a sanar, ¿no? Cuando también nosotros simplemente capaz prestando un oído y escuchando a otro, lo estás ayudando a sanar. Están cayendo todos los piscianos juntos ahora. Bueno, viene Piscis. ¿Viste los nombres? Es increíble la energía de Piscis. Es así. Es súper mágica. Y yo lo estaba teniendo recién en la mente mucho a Diego, que se acaba de conectar, que es mi papá, porque el otro día tuvimos una conversación justamente respecto a esto, y él me decía, ¿qué es el universo? Y yo le decía, el universo es bla, 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 y hablaba un montón, y me dice, vos sos el universo, ¿no? Como a veces nosotros nos olvidamos de que somos el universo, o sea, somos parte de todo esto, y somos eso. Entonces, nada, va mucho de la mano, es pisciano, obviamente, también, así que... Nada, bueno, dejo hablar a Jessy. Bueno, lo que, o sea, relacionando lo que ustedes dicen, a mí me llevaba, cuando las escuchaba, a esta cuestión de sí, ser amables, obviamente, es lo primero, pero primero tengo que aprender a ser amable conmigo mismo, ¿no? Y de ahí que radique esta frase, o por lo menos tan conocida para mí o difundida, que si querés que cambie el mundo, cambia vos primero. Si querés que haya paz en el mundo, cultivar la paz en vos. Entonces, primero cultivar todo lo que yo quiero ver allá afuera en mí para empezar a emanar yo eso en el mundo y empezar a ver ese cambio, primero quizás en mi casa, con la gente que me rodeo, con la gente del trabajo, porque como decíamos, la energía se contagia y empezamos a mejorar nuestra calidad y estilo de vida y desde ahí empezamos a aportar al mundo. No como una idea de... No por ir en contra de lo que dijiste, Ani, pero capaz que para hacer una aclaración, no con una idea de yo sano al mundo o soy la salvadora o el salvador del mundo, sino desde que a partir de una sanación propia aporto sanación al mundo, ¿no? Que creo que es a lo que apuntabas. Entonces, con esto de que yo soy el universo, o como, que puede sonar un poco fuerte, yo soy Dios, o sea, en el sentido de que soy una porcioncita de esa inteligencia divina. Entonces también tengo todas sus cualidades, poderes y demás, nada más que tengo que empezar a ir hacia adentro y cultivarlos para empezar a hacerme cargo de esos poderes. Porque también venimos de todo un bagaje de educación cultural y transmisión y demás, que ahí entra el inconsciente colectivo, donde... nada, no se nos enseñó que teníamos poder, ¿no? Porque obviamente no, a nivel histórico, no convenía que nosotros entendamos eso. Pero gracias a que también estamos evolucionando, la madre tierra está elevando su frecuencia a otras dimensiones y con la era de Acuario empezamos a ver este despertar que pareciera que todos en Instagram somos espirituales y compartimos todo. Que el otro día María, mi suegra me decía, pareciera que esto se vuelve una moda, pero entre las dos decíamos, qué bueno que sea esta moda y no otra. O sea, obviamente en las modas puede compartirse un montón de cosas, y quizás, no sé si sean o no espirituales, pero por lo menos el mensaje que se está queriendo transmitir es mucho más amoroso de lo que veníamos antes en los medios de comunicación, ¿no?
Entonces, ahí es donde yo veo que sí la humanidad está despertando y que sí estamos aportando una conciencia colectiva nueva, apoyados en la conciencia de la Madre Tierra también. Ujú. Sí, pues no sé si será una moda, obviamente dentro de cuando algo así como surge hay de todo, ¿no? Sin duda habrá personas que lo hagan por moda o no, pero es como decís vos, o sea, también la era de Acuario como que un poco es el escenario en el que se da todo esto, que bueno, si quieren después ahondamos un poco más en esto, en el que se eleva la conciencia, también está como eso de entenderse como parte de una red, que eso es lo que tiene Acuariano, ¿no? Parte de una red, que mi movimiento en esa red mueve la otra parte de la red, que la red somos todos, y también el abrirse al conocimiento, que se abran estas formas de llegar a la gente, o sea, literalmente alguien que está en, no sé, China nos puede estar viendo. O sea, eso todo forma parte de lo acuariano, de todo esto. ¿Por qué? Por la información, por el abrirse, por llegar a lugares conectados desde una forma que no es conectada así físicamente, le estoy tocando. Estamos conectados a través de, no sé cómo funcionan estos satélites, vibraciones, etcétera. Y que obviamente todo esto, como decías vos, depende, ¿no?, cómo se use, ¿no? Pero eleva la frecuencia, eleva la conciencia de esto, de qué tan separados estamos y de repente estamos así, 3 personas en diferentes partes del país, hablando con gente que está en cualquier parte del mundo. ¿Realmente hay una separación o en realidad la separación es ilusoria? Y si accedemos a otro nivel de entendimiento podemos encontrar como en realidad la separación no es tan así, ¿no? No sé si quieren alguien escribe. Sí, léanlo ustedes, que a mí me parece medio difuso. No, lo que dice Leo es que antes una moda podía ser usar un tapado de piel o cazar un elefante, y ahora la moda puede ser la espiritualidad o ecologismo, y eso habla de que la frecuencia colectiva se levantó. Que la Totalmente. Frecuencia colectiva levantó. Sí, o sea, está buenísimo eso, está buenísimo, porque es verdad, o sea, o por lo menos vamos en camino a eso, ¿no? O sea, quitemos la parte de la energía, ¿no? También estamos todos intentando abordar desde un lado más amoroso, ¿no? Desde el amor, desde la empatía, desde todo eso, y lógicamente eso solo puede ser bueno, y solo puede traer cosas buenas, ¿no? Así que eso también, sí, recontra coincido ahí. Claro, y no sale de la superficialidad. Sí. Qué palabra difícil. Tengo problemas con las palabras últimamente, no sé por qué, muy neptuniano el lenguaje. No sale de la superficialidad, entonces va más allá quizás de una moda, es como un movimiento, no sé, una revolución si lo quieren, depende cómo lo quieren llamar. Va como con un sentido de no hacerlo porque lo hacen todos, sino porque nosotros, seguramente ustedes también que lo están viendo, están teniendo movimientos internos en relación a estas cosas. Pues lo pueden tener más consciente y ponerlo en palabras y hablarlo con la gente, o quizás no, pero sientan como algo. Entonces eso ya viene de lo profundo, viene de otro sentir, no porque lo están haciendo todos. Entonces, si es una moda así, bueno, digamos, es verdad, es mejor, obviamente, que usar un tapado de piel o matar a un animalito, ¿no? Pero creo que va más allá de eso y que es más profundo, que es realmente un movimiento más profundo, un cambio más profundo que se está dando individualmente y obviamente como el individuo tiene que ver con el colectivo, se está dando también colectivamente, en parte al menos, ¿no? Déjalo fluir. ¿Puedo agregar algo? Sí. Como que me parece interesante, ¿no?, plantear una cuestión. Como aquellos que por lo menos deseemos un mundo más amoroso, más empático, más unificado. Hablo desde lo personal, ¿no?, desde un proceso que vengo pasando. También plantearse la idea de la aceptación del otro, ¿no? Porque aquel que sigue matando el animalito, aquel que sigue en una conciencia quizás más vieja, por así decirlo, también está bien, y es parte de vivir en un mundo dual, ¿no?, donde hay luz y sombra, y, o sea, así también está dentro nuestro, porque tampoco somos todo luz ni somos todo sombra.
Pero a lo que voy es que quizás siento que a veces cuando arrancamos en este camino, o por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, me hago vegetariana o vegana, bueno, soy vegana, pero ponele, me hago de repente ahora, y empiezo a tirar palabras despectivas a todo aquel que sigue, o pienso que tu espiritualidad religiosa, católica, ortodoxa, no es válida o es inferior a mis creencias. Y eso, por más de que yo esté abriéndome a la conciencia y entendiendo desde un lado racional quizás otras cosas, de ahí la importancia que decía Maíta, es más que entenderlo, es sentirlo. Entonces, cuando empezamos realmente a sentir con el corazón, en lo particular yo por lo menos lo empiezo a evidenciar así, empiezo a sentir como una dulzura y una empatía que es diferente a cuando quiero ser empática mentalmente. Porque mentalmente me sigue chocando aquel que, o sea, a ver, si veo que están pegándole a un animal, me sigue chocando. Y emocionalmente seguramente también, pero a lo que voy es que también conectar con ese amor más profundo nos sirva para, en vez de tirarle odio a esa persona, comprender que está en un nivel de conciencia diferente al mío, con su propio proceso humano, y sí, si quiero aportarle algo, es enviarle luz y enviarle esa parte amorosa que quizás por heridas o por experiencia o lo que venga a transitar esa alma, hoy esté vivenciando ese estado más violento o de supervivencia o lo que sea. Entonces también creo que es parte de elevar la conciencia, también darle luz a aquellos que estén sufriendo o que estén siendo violentos o lo que sea que yo vea en el mundo, ¿no? Incluso ese mismo choque que uno puede decir, bueno, soy vegano o vegana y, o sea, lo haces por un tema de amor a los animales, de empatía, pero de repente atacás al que no lo es o al que sea, como infundiendo el odio. Ese mismo hecho también, para entenderlo quizás de una manera más amorosa, pone en énfasis también esa reflexión en cuanto a eso. ¿Qué pasa con lo hago por amor, pero tiro odio al otro, al que es diferente? O sea, como que nos invita a reflexionar en cuanto a eso, y en esa reflexión también a justamente llegar a lo que vos dijiste, a poder entender empáticamente el proceso por el que está pasando esa otra persona. Que tampoco significa decir, bueno, que todo el mundo haga lo que quiera. Obviamente, si uno tiene convicciones de que eso está mal, está bueno, como justamente buscar la manera de aportar a eso, pero sin perder de vista o sin dejar de sentir la empatía y el entendimiento de que esa persona está mostrando algo con eso, para que la colectividad pueda también reflexionar y elevar su nivel de conciencia, porque por algo todavía sigue sucediendo. Si sigue sucediendo es porque todavía falta bastante. De hecho, hay muchísima gente que todavía a los animales no los entiende como seres iguales. O sea, todavía, yo me arriesgo a decir que la mayoría de la humanidad todavía sigue viviendo desde eso. Incluso nosotros en algún punto. Entonces, todo eso nos sigue mostrando para nosotros poder reflexionar y poder seguir profundizando con respecto a esas temáticas, o a cualquier otra, ¿no? Similar. Digo que son cosas que también te hacen pensar, y te hacen pensar en tu propia vida, ¿no? Y de pronto uno está hablando y te tiran estas cosas y uno se pone a evaluar, y lo estoy haciendo, porque en ejemplos tan extremistas como es matar un animal, uno por ahí se da cuenta, pero en otros ejemplos cotidianos también sucede la aceptación, etcétera, etcétera, y es como, bueno, sí, en algo así lo veo, pero en otras cosas, y en eso estaba pensando. Sí, igual, es que llevarlo a todos los niveles, ¿no? Claro. Para retomar un poco del tema original, estaba pensando un poco en sí ir a lo que Maggie había propuesto al principio, de decir cómo entonces podemos nosotros elevar nuestra frecuencia, a través de qué acciones o haciendo qué podemos nosotros estar en esta frecuencia de amor de la que Jessie está hablando. No sé si les parece ahondar un poco más en eso. Sí, sí. Yo creo que en principio es ir a lo reflexivo. Cuando algo nos choca o nos trae algo que nos moviliza,
O sea, tratar de primero identificar si lo estamos viendo desde un lado superficial y no sé, me pasa algo y me quejo. Me pasa algo y, o sea, como desde eso más automático que quizás tenemos, de ir y juzgarlo, de ir y tirarle odio, o ir y putear, lo que sea, primero como identificar eso, porque todas las cosas grandes que nos pasan o que nos movilizan están ahí para llevarnos a tener más conciencia. Entonces, el primer paso sería ese. Y yo creo, ¿no? Y todas las cosas que vienen pasando, que nos están movilizando tanto a nivel mundial, ya no es a nivel individual, nos están impulsando a eso. Obviamente ahí uno se puede quedar en la queja o no, o en el sufrimiento o no, pero en principio por lo menos poder detectar si estamos teniendo automáticamente una respuesta de ir y juzgarlo, ir y quejarme. Yo creo que como primer cosa. Porque a partir de ahí, cuando decís, sí, la verdad que estoy juzgando, o bueno, podés reflexionar al respecto y empezar a sacar tus propias conclusiones de, bueno, esto está acá, ¿qué hago con esto? Y empezar a interiorizarse un poco más, acudiendo a tu intuición, a tu sentir, que si uno se queda simplemente en lo superficial, no termina de llegar a ese punto, o a empezar a llegar a ese punto. Sí. Me parece que sí. eso va de la... Voy a conectar ahora el cargador. Va de la mano también un poco con lo que decía Jessie antes del autoconocimiento también. Porque cuando vos te pones a meditar en ciertos temas, sobre ciertos temas, lo que hace también es llevar a autoconocerte más, ¿no? Ayer escuchaba a una mujer hablando que decía todas las mañanas, cuando te levantás, meditar y observar cómo estás internamente. Bueno, creo que del autoconocimiento, que tiene que ver con lo que decía Mari, lo que decías vos antes, es como una base para después poder empezar a trabajar en elevar esa frecuencia también. Y para sumarle a lo que ustedes dijeron, que vendría a ser entonces, primero reflexiono, qué es eso que se me está mostrando, hago autoconocimiento, que una herramienta muy, muy poderosa es la meditación, sumo a eso empezar a aprender a autogestionarnos emocionalmente, porque yo veo al mundo a través de mis emociones y de mis pensamientos, y cuando están en automático, percibo desde esas memorias, desde eso que ya fue adquirido anteriormente. Entonces empezar a hacer esa limpieza de creencias, de emociones, de manera de reaccionar, y empezar a salir de ese piloto automático, me parece que es fundamental. Técnicas, herramientas y demás, hay mil, y cada uno va a resonar con la que quiera, pero por lo menos empezar desde eso básico, como bien decía Maguita, más reflexivamente, está genial. Y después, para mí, es encontrar esas prácticas que en lo cotidiano a vos te lleven a conectar con tu interior, ¿no? Sea la meditación, sea yoga, sea lo que sea, y también prácticas que te sirvan en momento a momento, ¿no? Como no solamente cuando estoy sobre el mat. O sea, bueno, como muchos yogis dicen, igual, el yoga no es solamente sobre el mat, el yoga es una filosofía de vida. Bueno, encontrar tu propia filosofía de vida que a vos te sirve para encontrar una paz interna mayor y poder vivir una vida más plena y pacífica, es lo primero para aportar paz al mundo. Volvemos siempre como a lo mismo, ¿no? Primero yo, y no desde un lado egoísta, sino porque si no yo estoy reaccionando ante el mundo, juzgando al mundo y percibiendo al mundo desde todas mis heridas. Entonces, lamentablemente, si no hay un camino hacia el interior y me puedo hacer cargo de eso, no voy a poder aportar otra cosa, porque es lo que entiendo y siento y que aprendí durante toda mi vida, ¿no? Y también si cuesta quizás encontrar eso, cuál es mi herramienta, mi práctica y todo eso, o sea, hoy en día hay muchísima información y muchísimas formas de acceder a distintas personas que piensan diferente, que exponen su estilo de vida, que lo cuentan, con lo que uno puede conectar.
Es decir, también prestar atención a la información que consumimos. Porque hoy en día, también un poco de la muestra de lo que, del palpitar de la era de Acuario, es la cantidad de información que hay. Puedes acceder a información de cualquier cosa y de cualquier parte del mundo. Nosotros podemos elegir, más o menos podemos elegir, si tenemos dispositivos, tenemos la tele, tenemos algo, podemos elegir la información que consumimos. Y la información que consumimos un poco también nos va a ayudar o no en ese recorrido, en esas prácticas para elevar la conciencia. Si obviamente uno está consumiendo todo el día cosas malas, que no te elevan la frecuencia, no vas a elevar la frecuencia. Entonces, uno puede elegir apagar eso y empezar a buscar. Hay un montón de gente, de millones de lados que habla de un millón de cosas con las que uno puede conectar o no. Pero quizás un paso también sería empezar a buscar eso. Con quién resueno, qué práctica me gusta, qué práctica no me gusta, cuál me sirve, y empezar como ese proceso de una manera más consciente que después seguro va a derivar en la propia forma, ¿no? De seguirlo. Si no me apego totalmente como a una persona que me dice cómo tengo que hacer. Pero también aprovechar eso, que hay tanta información, tanta gente queriendo hablar como nosotras, y como nosotras hay miles, y que todos tienen tu propio valor, ¿no? Porque todos hablamos desde nuestro corazón, entonces todos aportan desde diferentes lados. Aprovechar eso y utilizarlo para nutrirse, porque además, cuantas más personas, digamos, estemos en esta reflexión o en esta elevación de la conciencia, de conectar más con la empatía, contagiamos al que está al lado, y el que está al lado contagia al otro, porque como estamos todos conectados, empieza a crecer eso. Entonces, estar consciente de lo que estoy consumiendo me hace bien a mí, y lo que estoy haciendo me hace bien a mí, y por ende le hace bien al que tengo al lado. Porque esto tiene que ver con lo que les contaba el otro día, hay una teoría que se llama teoría de la masa crítica, que dice que en una población se necesita un porcentaje muy pequeño de gente haciendo constantemente cierta cosa para contagiar al resto. Que creo que era la raíz cuadrada del 1%, era menos del 1%. Era la raíz cuadrada de algo, o el 1, no sé, pero era menos del 1%. O sea, en una población se necesita menos del 1% de gente haciendo al mismo tiempo algo para contagiar al resto. Es decir, no sé, en una cancha de fútbol, el menos del 1%, no me acuerdo cuál es ese porcentaje, saliendo corriendo en pánico, salen todos corriendo en pánico. ¿Sí? Claro. No sé por qué me gusta poner ejemplos drásticos, soy media dramática. Podemos poner el ejemplo lindo. Bueno, no sé, en un lugar cualquiera, el menos del 1% de esa gente en ese lugar se empieza a reír y se van a reír todos. O sea, seguro que todos han vivido alguna situación así de las dos cosas, ¿no? Bueno, eso a nivel de elevación de la energía, de elevación de la conciencia también funciona. Y si se ponen a pensar, no es un número muy grande. Entonces, nosotros estamos aportando a ese 1%, o lo que sea, no importa el número en sí. Pero estamos aportando a eso, a que nosotros seamos como ese núcleo que puede expandir y contagiar a nivel humanidad esa elevación de conciencia, ¿o no? Y ahí es como tener presente eso. Mi accionar, mi sentir, no es mío solamente, y no me está afectando solamente a mí. O sea, no, lo que yo hago afecta sí o sí a todo. Salir como de la típica de ¿para qué voy a, no sé, reciclar si nadie recicla? Y si mi efecto, lo que hago, no tiene una repercusión. Sí tiene una repercusión. Porque se necesita muy poquita gente para que se eleve la frecuencia. Entonces, dejar de subestimar la acción propia. La acción propia, sea buena o sea mala, es muy importante. Porque no somos un individuo, somos un colectivo. Entonces, dejar de actuar en función tanto de nuestro ego y nuestra sensación de separación, sin taparla, porque la vamos a seguir sintiendo, pero hacerla consciente para empezar a actuar en función de la colectividad. Como que yo soy con el resto, no soy yo sola. No sé si se entiende, si me hice mucho lío. Se reentiende, pero me lleva a un lugar, ¿no? Porque nosotras antes de hacer este vivo, le cuento a los que están conectados, nos juntamos, hacemos una sintonización entre nosotras y yo saco una cartita de un oráculo, ¿no? Que ahora justo me cambié de lugar y no lo tengo, después subo la carta. Pero básicamente esa carta nos traía el mensaje para esta charla
de que decía, respeta tus límites. ¿Y a qué va con esto? ¿No? Porque me llevó toda esta reflexión tuya, Maggie, que recomparto, pero como somos seres que solemos irnos de un polo al otro, como a los extremos, como ojo también, porque tampoco por ser parte de, me pierdo a mí mismo en el sentido de, ya no sé qué siento, ya no sé cuáles son mis pensamientos, cuál es mi filosofía de vida. Gracias. Acá me trajeron. Acá, después lo subo igual, creo que se ve bastante bien. Sí, acá se Pero ve. esto básicamente lo que dice es que si vos no te respetás, si vos no respetás tus sueños, si vos no respetás tu sentir, nadie va a respetarlo. No esperes que la afuera también te respete. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Es como en esta charla. Cada una, o sea, somos un colectivo de 3 personas y todos ustedes que están participando en este momento. Pero cada una no pierde su punto de vista, no por querer, no sé, agradarte más o ser parte de este colectivo, yo voy a decir sí a todo, ¿no? O sea, obviamente, el discernimiento es muy importante también. Entonces yo, por ahí no es el caso, no comparto lo que acabas de decir, pero así todo lo acepto que me traigas eso y después incluso puedo hacer ese trabajo reflexivo de, che, ¿por qué me llegó esto y no me cierra? Es porque hay algo que me estoy, ¿cómo es? Como resistiendo o es que realmente dentro de mi paradigma actual no tiene cabida. Pero a eso voy de que no desde un lado egoísta, sino desde un lado de autoconocerse y respetarse para poder respetar al otro y también que por consiguiente me respeten. Porque no nos olvidemos que todo se manifiesta en nuestra realidad desde adentro. Entonces, si yo respeto mi sentir, mi pensar, mi filosofía, mis sueños, por consiguiente, afuera me van a respetar. Ahora, si yo estoy todo el tiempo insegura, no sé, y no creo en mí, también se me van a manifestar personas que me van a decir, che, ¿estás segura? ¿Vas a hacer este vivo? Si no entendés nada. O sea, ¿me explico? Entonces, sí somos parte de un colectivo, pero en la experiencia humana necesitamos también trabajar en lo individual. Y desde ahí aporto, ¿no? Porque siento que también, cuando somos adolescentes creo que nos pasa mucho, que por querer ser aceptado y parte del grupito, encima que hay mucha separación de diferentes clanes, ¿no? Como los rockeros, bueno, en su momento, los bloggers. Claro, en nuestra época eran los bloggers, ¿no? Bueno, estoy desactualizada. Pero a lo que voy es que por querer ser parte del grupo también me pierdo. Entonces, nada, como que quería traer esa cuestión, ¿no? De primero discernir también qué quiero desde afuera. Claro, es como un equilibrio entre no actuar desde mi ego solo por mi ego y todo en función de mi ego y de lo que yo quiero, pero tampoco dejar de lado todo mi ego y toda mi individualidad para actuar por el colectivo. Obviamente, seguramente vamos a pasar, vamos a ir de una polaridad a otra, es parte del aprendizaje, pero yo creo que se trata más de justamente hacer un equilibrio de esto, porque cada uno, por algo encarnamos con esta sensación de separación y cada uno tiene sus dones, sus talentos y su forma de ser, que desde esa individualidad viene a hacer algo en ese colectivo, no hacerlo solo por mí, sino expresar lo mío, cómo soy, mostrarme cómo soy, entenderme como una entidad que está, obviamente, forma parte de todos, pero que de alguna manera también nos expresamos como individualmente. Y ese respeto hacia nosotros y ese dejarnos ser también forma parte de esa elevación, yo creo, de la energía, porque así está la gente que hace todo por los demás y se olvida de uno, es súper común. Entonces, si todos también empezamos como a actuar desde uno, pero también en función del colectivo, empezamos también a elevar esa forma, ¿no? De respetarse, de aceptarse, de valorarse, etcétera, etcétera, etcétera. Anu, vos querías decir algo, creo que te interrumpí. Sí, más o menos lo que dijiste vos recién, igual. No, yo lo que quería decir es que también cuando uno está con la energía vibrando un poquito más bajo, por así decirlo,
esas pequeñas cosas como inseguridades, miedos, etcétera, se empiezan a ver y a reflejar mucho más en nuestras situaciones a nuestro alrededor. A mí me pasó hace poco que empecé a notar que de pronto tenía más miedo en la calle, de pronto tenía inseguridad con tal cosa, de pronto me estaba sintiendo o tenía pensamientos de poca abundancia, de pronto tenía gente a mi alrededor que era mucha queja, queja y queja, y de pronto dije, ok, ¿qué está pasando? Porque cuando yo estoy bien en sintonía, en eje, esas cosas no suceden o no están tanto a mi alrededor, o como yo actúo, acciono y pienso esas cosas, es diferente, no me afectan, ¿sí? Entonces, creo que todo esto de respetarse, de ser seguro de sí mismo y todas las cosas que ustedes decían, también viene de, estás en eje vos, o sea, estás haciendo algo para vibrar en una frecuencia elevada, etcétera. Entonces, yo a partir de que observé esas situaciones que venían pasando en mi vida, empecé a meditar, a intencionando esto de volver a mi eje, de elevar mi frecuencia, de vibrar en amor, etcétera, etcétera. Y fue increíble como de pronto, o mejor dicho, creíble, que de pronto todas esas situaciones empezaron a modificarse. Primero que me empecé a sentir más segura, empecé a notar que tenía pensamientos más positivos, estaba con una energía más alegre, etcétera. Entonces, va mucho de la mano con el tema de la charla, y obviamente que si yo estoy vibrando una frecuencia más elevada, como decíamos hace un rato, todo lo que yo le voy a aportar al otro también va a ser desde ahí, lo que reciba, o sea, voy a resonar con energías que estén vibrando en esa frecuencia, y ahí es cuando todo empieza como a, por lo menos para mí, a tener congruencia y a entenderse, ¿no? O sea, es como... por eso también lo que decía Maggie de la reflexión y lo que decía yo del autoconocimiento, si no paras un segundo a evaluarte, evaluar cómo estás, evaluar cómo están las cosas en tu vida, cómo estás reaccionando ante ellas, etcétera, no te das cuenta de estas cosas, vivís en automático, vivís en piloto, te pasan las cosas y simplemente reaccionás. Entonces está bueno reflexionar y decir, sí, me está pasando esto, estoy más triste, estoy lo que sea, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo cambiar yo? Y ahí implementar estas técnicas que dice Jessie, de que cada uno conecta con una técnica diferente, y ahí hacer uso de ellas para poder elevar esa frecuencia. Hice como todo un conjunto, como relacioné todo lo que veníamos No, haciendo. es que está buenísimo. Y también que, o sea, no quedarnos sumo a lo que vos decís, a las técnicas nada más, ¿no? Porque muchas veces creo que caemos en tengo que aprender y tengo que ir a yoga y tengo que... A ver, todo, obviamente, eso ayuda, pero también en el cotidiano, el simple hecho de bailo, me pongo una música, cosas que me hagan bien, ¿no? Que me hagan sentirme bien y que me saquen de ese bajón, ponele, no por taparlo, sino para no engancharme, o sea, tipo, ok, te vi bajón, te veo emoción, ¿qué me querés decir? Y después elegir también soltarla y quedarme con ese mensaje. Yo cuando, por ejemplo, un dolor físico, anoche me pasó que estaba meditando y de repente me agarró como un dolor re fuerte como en la zona del hígado. Y dije, antes, ¿qué hubiese hecho? Ay, quiero que se me pase, como enseguida, ¿no? Porque es como que uno no quiere sentirse mal. Y en vez de hacer eso, lo que vengo haciendo es respirar, llevo la mano como a la zona, como para decirle, te veo, o sea, suena como loco, ¿no? Pero hablarnos y hablarle al cuerpo, ok, te veo dolor, te veo síntoma, te veo emoción, porque atrás de todo síntoma hay una emoción, ¿qué me estás queriendo decir? Y en mi caso, desde mis creencias particulares, lo que hago es pedir asistencia a esa inteligencia divina, ángel, ser superior, como ustedes, lo que a ustedes se le venga a la mano dentro de su paradigma de creencias, y decirle, ok, estoy entendiendo que está actuando mi ego, en este sentir de querer que se pase y no querer ver más allá. Entonces, entregar ese dolor a la divinidad para que ella lo resuelva, me lo disuelva, mejor dicho, pero pidiendo que el mensaje se quede conmigo. Entonces, ahí es donde empiezo a traer a la espiritualidad o a mis prácticas espirituales al cotidiano, ¿no? Como no olvidarme que
que tengo todas estas herramientas que fui adquiriendo y que resuenan hoy conmigo. No digo que sea lo más válido, ¿no? Pero a cada uno con lo que, no sé, capaz que a vos te saca bailar y liberaste todo con el movimiento, que es súper poderoso, si uno lo... O sea, todo lo que se haga con intención, con, por ejemplo, intención de soltar, intención de integrar, intención de... Todo eso, sea lo que sea la acción, va a funcionar, porque está resonando con tu ser, pero para eso necesito darme ese espacito. Pero fueron segundos, chicas, no es que me quedé media hora ni nada. Y les puedo asegurar que primero me vino el mensaje y después el dolor se me pasó al toque y yo decía, ¡ah! Dios, ¿por qué no aprendí esto antes? Pero bueno, está genial. Obvio, no lo aprendiste tan tarde, quédate tranquila. No, lo que iba a decir es que esas mini señales que uno percibe, como por ahí uno dice, ay, qué gana estar tirada al sol. Capaz que eso es lo que uno está necesitando. Hay que darle bolilla a esas cosas también. Porque capaz que esas pequeñas acciones también ayudan a que vos te sientas más conectada, más en eje. O por lo menos a mí me estuvo pasando estos últimos días que era como, qué gana estar en una plaza o en un lugar verde o con plantas alrededor al sol. Y me hice caso y estoy súper bien, o sea, es como, quiero decir, cada día por ahí podés necesitar algo diferente o en distintas semanas, depende de cómo estés, pero hay que darle bolilla, porque eso también son como señales de lo que uno está necesitando, tal vez conectar con la tierra, no sé, por decir algo, o tal vez otras cosas. Acá quería leer un mensaje que nos dejó Reiki Sanación Alegría, que dice, a ver, un gran camino la reflexión. Me costó entender que las cosas que veo en otro, en parte son el reflejo de mi ser. Practicar continuamente a entender que el mundo es mi maestro. Gracias por este vivo. Me parece re lindo lo de... Wow, gracias a vos por estar ahí. Sí. Ay, te mato. Súper lindo. sí, o sea, empezar a ver a la vida, ¿no? Como escuela. O sea, yo no voy a la escuela cuando fui a la primaria y a la secundaria, estoy en una escuela constante, porque en definitiva venimos a eso, ¿no? A aprender, sanar y evolucionar. Y en ese aprender, sanar y evolucionar, a compartir mis dones y habilidades, que bueno, hablamos con May en el otro video del propósito, ¿no? Y ponerme al servicio al mundo, nada, es como, y poder yo seguir aprendiendo, pero también empiezo a compartir mi sabiduría a través que he adquirido a través de la experiencia. Así que es re lindo pensar al planeta, Tierra y a la vida como una escuela, me parece fabuloso. Totalmente. Y eso que mencionás del reflejo, de que lo que ves en otro tiene que ver con vos, desde la astrología se ve mucho, porque nosotros cuando vemos una carta natal, obviamente ahí tenemos como todo lo que la persona es, las energías, los talentos, pero nosotros no vivimos conscientemente todo eso a la vez. Muchas cosas no nos reconocemos, algunas las rechazamos, nos dan miedo de nosotros mismos. Y justamente la vida nos muestra a través de las otras personas, de las relaciones, desde las experiencias que tenemos, de la gente que nos rodea, eso que nosotros estamos rechazando. Entonces es súper interesante en astrología ver como algo quizás muy fuerte en una persona, es decir, tiene una identidad muy fogosa, tiene mucho de ir, de empuje y de hacerlo, y nos sentimos, o la persona esa que tiene esa energía, no se siente para nada así, pero todo en su vida le muestra fuego, acción, violencia, un montón de cosas, y es justamente eso, es como la vida mostrándote qué sos, porque si a vos te hace ruido, te molesta, o lo admirás, es porque tiene que ver con vos. Entonces es un aprendizaje constante que tenemos, porque obviamente no estamos ya formaditos hechos y aprendimos todo, por algo estamos transitando este camino, entonces es súper interesante pasar de verlo, en vez de desde un lugar de víctima o desde un lugar de los demás sí, yo no, desde un aprendizaje, desde qué me está diciendo esto de mí que no veo. Así que gracias por el comentario. Y esto me trae una cuestión de que me costó entenderlo durante un tiempo. A mí me llegó este mensaje, no sé, cuando tenía 11 años, a través de un libro de Luis Hay, que, la Luisa le digo yo, La Luisa. que ella arranca el libro diciendo, somos 100% responsables de todo lo que sucede en nuestra realidad.
Y no es a veces sí, a veces no, bueno, pero acá vos tuviste la culpa porque acá vos viniste a atacarme. Sí, pero ¿qué hay en mi interior? ¿Qué sentir o programación o pensamiento hay en mi interior que hace que yo atraiga de vos ese ataque? O que atraiga en la calle ciertas situaciones y no otras. Entonces, hacerse 100% responsables de tu vida y de tu realidad también te sirve para entender esta cuestión de la vida escuela y de que en realidad el mundo es un reflejo de tu interior, te guste o no. En reconocer lo feo nos ayuda a reconocer lo que tengo que trabajar. Y en reconocer también lo lindo, porque si yo a ustedes las admiro por X o Y cualidades, esas cualidades que estoy viendo en ustedes también están en mí. Entonces ahí empezamos a entender que no hay maestros, que el maestro no está afuera, que la sabiduría no está afuera, sino que si yo estoy hablando con ustedes y yo creo que esta charla está siendo muy sabia desde la perspectiva de ustedes, es porque en realidad yo estoy preparada y estoy atrayendo esa sabiduría a mi vida. Y por ende yo también soy sabia. Entonces no creo que ustedes son, a ver, obviamente podemos admirar y yo creo que ustedes son unas grandes maestras en mi vida hoy en día, pero en el sentido de que también ese maestro está en mi interior y dejo de poner el poder afuera, ¿no? Que también es un constructo viejo, como la iglesia tiene el poder o el gurú tiene el poder, y empezamos a ser nuestros propios maestros. No sé, me parece también muy interesante ver esa perspectiva, y les iba a decir algo más, pero me perdí en mi nebulosa, así que... Bueno, ya te acordarás. Pero Sí. sí, lo que decís eso del maestro, que está dentro, que está afuera, o sea, también aplica para los que están viendo esto ahora, los que lo vayan a ver después. Y volviendo al tema inicial, tiene que ver con eso del todo, ¿no? O sea, somos ese todo, ese gran individuo, como le queramos decir. Si las palabras limitan, no usemos palabras, que se está intercambiando información entre sí, que está experimentándose a sí mismo. Entonces eso está buenísimo, porque es eso, o sea, vos sos maestra nuestra, nosotros somos maestras tuyas, o sea, acá es como aprender y enseñar o brindar las experiencias, pero no desde un lugar de superioridad, sino desde lo mismo, la misma gran inteligencia, charlando consigo misma. Sí. Bueno, ya van una hora, más o menos, no sé si quieren ir cerrando. Contemos cuál sería el propósito de la meditación, para los que no lo llegaron a escuchar antes. Ay, se me apaga el cel. Y la idea que se me ocurrió, que de hecho fue una visualización que tuve cuando estaba meditando el otro día, yo vengo como conectando mucho con el corazón, porque nada, creo que es la sede del amor infinito que somos, y realmente en la experiencia posta siento como una dulzura muy, muy grande y un calorcito muy lindo en el pecho, y me está empezando a abrir otras dimensiones mucho más empáticas y amorosas, como veníamos hablando. Entonces, yo lo que vi cuando estaba meditando es a mi ser energético, por así decirlo, este ser superior, donde salía desde el centro del corazón la energía y envolvía a la tierra. Entonces, básicamente, es enviar desde nuestro corazón amor para toda la tierra, todos los seres, y más que nada para todos los seres que están en una conciencia de temor o la están pasando mal, sea por lo que sea por la pandemia, sea por sus propios paradigmas o lo que sea. Entonces, nada, ahí es donde también podemos empezar a enviar amor a la conciencia colectiva en nuestras meditaciones diarias. No hace falta ser certificado en nada, no sé, en Reiki o lo que sea, para enviar energía. Nuestro mayor, no sé, poder o tecnología o como queramos decirle, es nuestra intención. Es nuestra intención, pero ¿cómo es que se llama? Genuina, ¿no? Como cuando una madre que consuela a su hijo que se golpeó. Esa es una intención súper amorosa y ese amor llega. Podemos hacer una segunda parte
compartiendo quizás más prácticas u otras perspectivas y ya de una arrancar con la meditación, con el ejercicio de visualización. Y sí, todo lo que se haga en un mismo momento y espacio, ¿no? Con una intención en conjunto se potencia. Por eso, nada, es tan lindo trabajar en círculo o en comunidad, ¿no? Pero bueno, nada. Entonces vamos a hacer eso. El próximo vivo, que bueno, ahora después lo organizamos con Ani entre nosotras, que quizás pueda llegar a ser el sábado que viene, no sé. Les planteamos una segunda parte de esto de la conciencia colectiva para traerle más bien prácticas y para hacer esta meditación de enviar luz y amor al planeta y a todos los seres, más que nada en este momento que puede ser un poco duro para algunos. Sí, me encanta la propuesta, así podemos también, como decís, como hacerlo más práctico quizás, y bueno, darle más tiempo a la meditación. En resumen, hagan cosas que le hagan bien a ustedes y eso va a aportar al mundo cosas lindas. Estén en uno y bueno, y empiecen a descubrir qué es eso que está dentro de ustedes, que es infinitamente amoroso. Conecte con su corazoncito. Así que, Maíta, mil gracias por sacar esta propuesta. Inicialmente iba a ser desde tu Instagram. Dale, genial. Gracias, Ani. Te mandamos un besote. Gracias. Un beso que a tengan todos. lindo sábado todos. Chau, chau.